hasta el momento no hay datos específicos que digan es más letal. No, por el contrario. Si vamos por partes, si hablamos primero de la primera característica de la transmisión, justamente ayer aparecieron algunos datos Sí. para saber más sobre las características del virus. Y en este momento, con los datos que se disponen en el mundo científico, puede decirse que es más transmisible que Delta. Y Es más transmisible. más transmisible que Delta, que de por sí ya era más transmisible que las variantes que le antecedieron, tanto que Delta desplazó o reemplazó a las demás variantes en donde se presentaba, en cualquier país o región o continente donde se ha presentado. Ahora, Omicron ha desplazado a Delta en Sudáfrica y empieza a detectarse en, hasta hoy, más de 50, casi 60 países del mundo. Entonces, es una variante, en conclusión, con un mayor poder de transmisión que Delta. No se ha confirmado que la respuesta inmune, o sea, que erosione la respuesta inmune de las vacunas. Porque a diferencia, si no me equivoco, de la variante Delta, cuando apareció la Delta no había tantos millones de seres humanos vacunados en el mundo. Así es. Y menos en México, ¿no? Así es. ¿Cómo ha sido esa combinación entre vacunas y la variante Omicron? Sí, es la segunda característica relevante en cuanto a una variante de preocupación. Y con Delta en particular vimos que sí provocaba una ligera disminución de o más bien un aumento en su capacidad de evadir la respuesta inmune, aún en vacunados, pero nunca como para decir que evadía completamente la respuesta inmune. Hablar de evadir o de la evasión de la respuesta inmune es muy complejo, no es fácil. La respuesta inmune es muy compleja. Y bueno, es que ya además hay muchos tuiteros que ya hablan como si fueran especialistas en vacunas, eso ha ocurrido, ¿no? a lo largo de la pandemia y desde mi punto de vista ha conducido a retrocesos más que a avances y quizá a daño finalmente a la población. El hablar de una evasión de la respuesta inmune inducida por vacunas requiere de muchos experimentos. Ok. Ayer aparecieron dos muy importantes. Estamos hablando del 7 de diciembre, aparecieron Del 7 dos de resultados. diciembre aparecieron dos y yo diría hasta tres estudios, uno en Sudáfrica, de investigadores de Durban, en Sudáfrica. Otro apareció en Suecia, del Instituto de Karolinska, y uno más, el más reciente, en Alemania. Los tres estudios sí coinciden de que hay una erosión a la respuesta inmune inducida por la vacunación. Y es algo que pues, debe de tomarse con absoluta seriedad. Lo que he dicho muchas veces y con esta humildad y respeto que se debe tener a un virus nuevo y que justamente estamos viendo y que ha hecho equivocarse a muchos científicos, a mucha gente experta en temas de virología y en evolución. De manera que ayer los tres estudios coinciden en que esta variante es, además de más transmisible, la que más evade la respuesta inmune inducida por vacunas. Y pasamos a la tercera característica, que es el efecto clínico. El efecto clínico que sería si es más letal o no. Antes de ir a ese tercer punto, nada más una pregunta, doctor. ¿Esta capacidad de evadir la respuesta inmune inducida por las vacunas es en todos los tipos de vacunas? Es decir, porque estamos hablando de más de 7 variedades, ¿no? O de marcas de vacunas. No, los estudios que hay hasta ahora han sido básicamente con la plataforma de vacunas con la plataforma de RNA mensajero. Y básicamente Pfizer. Yo creo que el estudio más relevante por el tipo de ensayo de neutralización de anticuerpos que realizó es el de Durban, el de Sudáfrica, donde
importante, en un número muy limitado de personas, en 14 personas, él prueba los sueros, los anticuerpos van en los sueros de personas vacunadas, tantos las que habían tenido COVID previa a su vacunación como las que no habían tenido COVID. Este hecho es muy importante y si recuerdas, aquí platicamos en una de las entrevistas, Genaro, sobre un experimento que hubo en la Universidad de Rockefeller. Así es. Donde el doctor Paul Bieniash y su equipo construyeron la proteína Spike, la proteína pico, que es justamente la que se pega al receptor de una célula para poder meterse a la célula, y le construyeron mutaciones y vieron hasta cuántas mutaciones soportaba la respuesta inmune mediada por anticuerpos, muy importante decirlo también. Con gente ya vacunada. De la gente, que es lo que se observa en la persona vacunada, pero la persona vacunada también tiene otro tipo de respuesta y no solamente la mediada por anticuerpos. Okay. Ahí está la respuesta inmune celular o por estructuras del propio anticuerpo diferente al efecto neutralizante que es el clásico que se utiliza en los ensayos. Por eso hay que tomar todo aún con reserva y sobre todo cuando expliquemos sobre el efecto clínico que no parece más letal, de hecho hasta parece, con los datos disponibles hasta ahora, que produce una enfermedad menos grave que las demás variantes. Agresiva. Sí, menos agresiva que las demás variantes, ¿no? Más transmisible. Que Delta, más transmisible, más evasor de la respuesta inmune menos letal, ¿no? Yo lo resumiría así. Obviamente son resultados preliminares los que hasta ahora se han analizado y habría que esperar los resultados completos. Todos son estudios en laboratorio, estudios in vitro o ex vivo, y que habría que tomar todavía como preliminares. Sin embargo, bueno, esto habla de la seriedad con la que uno debe tomar a la variante Omicron, pero nunca con pánico, que ese es el mensaje que a mí me gustaría dar, sobre todo en una población como la nuestra, con una cobertura altísima de vacunación, sobre todo en la zona metropolitana, donde ha sido epicentro de la pandemia en nuestro país. Regresando al punto de las mutaciones con el experimento lo quiero decir porque ese experimento es fundamental. ¿No? Es fundamental, de lo más importante. Se publicó en los primeros días de septiembre de este año apenas. Lo discutimos aquí en una de las entrevistas donde el equipo de Rockefeller construyó la proteína Spike con mutaciones y la expuso a diferentes respuestas inmunes de sueros conteniendo anticuerpos de personas vacunadas. Y se vio que con 20 o más mutaciones, la capacidad de la respuesta inmune se veía muy erosionada, y se planteó, lo planteamos aquí de hecho, que un virus, una variante con tantas mutaciones en esa proteína podría crear problemas. Bueno, Omicron tiene 30 mutaciones, 32 mutaciones, entre 26 y 32 mutaciones en esta proteína. Pero también dijimos que las personas que habían tenido COVID y después se habían vacunado resistían aún el efecto de esas 20 o más mutaciones, ¿no? Muy bien, quiero poner eso en contexto, ese experimento, porque la naturaleza, como lo ha dicho el propio grupo del doctor Paul Bieniash, la naturaleza ha replicado ese experimento de laboratorio y lo hizo de una manera todavía mucho más completa, obviamente, ¿no? Con 30 mutaciones o 26 a 32 mutaciones en la proteína Spike. Entonces no es sorprendente que la respuesta inmune se vea erosionada por la variante Omicron, y sobre todo porque sus mutaciones se concentran bien en una estructura de esa proteína que se llama el dominio de unión al receptor, que es exactamente donde esa proteína se une al receptor. Con la variante Delta había una mutación en particular que producía una mayor afinidad por el receptor. Esta variante Omicron toma mutaciones de Delta, de la variante Alfa, de la variante Beta.
de manera que es más completo. Pero al mismo tiempo, esa baja letalidad que parece tener también podría indicar, aún sin demostrarse, porque todos los estudios hasta ahora que han aparecido son preliminares, de que está ocurriendo lo que también se planteó aquí, que posiblemente tantas mutaciones podrían tener un costo sobre la fuerza, sobre su patogenicidad, ¿no? Entonces, habrá que ver en los siguientes días, semanas, cómo se comporta el virus, cómo se comporta la pandemia. Y muy importante, el tema del refuerzo, ¿no? Que rápidamente el gobierno inmediatamente, bueno, justo en esta semana se empezó la vacunación para las personas de 60 y más años de edad, y así progresivamente se irán cubriendo las demás edades. En este escenario, antes de irnos al corte, doctor, entonces la vacuna de refuerzo tiene lógica. Absolutamente, absoluta lógica. Y más aún con hoy, precisamente, el grupo Pfizer y también AstraZeneca tiene algunos resultados preliminares donde muestra que una tercera dosis de sus vacunas mejoran la respuesta inmune, de manera que esa erosión que provoca la variante Omicron a una persona que ha recibido 2 dosis de la vacuna, pues ese refuerzo provoca que esa disminución se haga todavía mucho menor, se haga menor, y por tanto uno confía en que la respuesta inmune de las personas va a ser suficiente para lidiar con la variante Omicron, al menos para evitar las complicaciones graves, al menos para evitar que se vayan al hospital por gravedad de COVID, o que vayan a ser ventilados mecánicamente, o que los conduzca a la muerte, ¿no? El refuerzo va a ser muy importante en este sentido, y yo espero que eso se vea en los próximos días y semanas.